¿Qué opinas que Bad Bunny sea el artista más escuchado en Spotify? Me parece aterrador. Me parece horrible por lo que he oído de Bad Bunny. Por su humillación de la mujer, por su promoción de las drogas, por su materialismo ridículo, por su irrelevancia social, por su narcisismo trumpista. Mucho siento que es que no lo escuchan, solo lo oyen. Te voy a decir por qué. Mi hijo tuvo una época reggaetonera, ya está superando, está ahora escuchando más música tropical y pop. Bueno, no sé, me estuve dando los géneros y son géneros que sé que existen, pero no estoy tampoco metido en ellos como en otros muchos que estoy. Pero cuando tuvo la época reggaetonera, yo a veces lo oía, estaba él jugando al Fortnite o estaba estudiando o cualquier cosa, y oía yo la letra. Pillaba un trocito del coro, me iba, buscaba a través del trocito del coro cuál era la canción, y la canción era aterradora. Lo menos que le decía a la mujer era, puta, que para lo único para lo que sirves es para darme el boom boom, cosas así. Pero vamos, que yo alguna vez por un reggaetón así le dije a un peluquero, sabes que no vuelvo contigo, dominicano, él, por cierto, muy buen chico, dije, no vuelvo contigo, esa música que tienes, tengo 2 hijas que no me parece bien que estés poniendo eso con adolescentes que van a oír eso, y que alguno puede ser tan tonto como para pensar que sí se debe tratar a las mujeres, comprarles droga, darles dinero y usarlas sexualmente para luego tirarlas. Entonces sacaba yo las letras, iba yo con mi hijo, y ¿qué opinas tú de esto? Le leía yo la letra, sí, es horroroso. Me dijo, si es lo que estás oyendo. Si es que yo oigo solo el ritmo, no oigo las letras. Y pasó en varias ocasiones, y él no es dado a mentir. De hecho, es una de las características peculiares que tiene. Entonces, pero me dice él, digo, tus amigos, ¿qué opinan? Si es que tampoco se enteran de lo que dice bien la letra. Y luego, el extremo máximo. En el equipo de baloncesto al que sigo de aquí, de mi ciudad, de Gijón, hay una tradición muy bonita que es en el medio tiempo, en vez de tener animadoras o este tipo de cosas, van chicas de las escuelas de baile que hay en toda la ciudad, que son varias, hay varias escuelas y algunas muy buenas, de baile moderno, hay algunas de ballet, tal y cual, y las chicas hacen un pequeño numerito de 3 minutos en los días del medio tiempo, ¿no? Hacen un número de 3 minutos y bailan ante el público. Hombre, si estudias baile, está muy bien poder bailar ante el público. Hacen sus números, los pasan muy bien, la gente les aplaude un montón. Y de pronto, estás al medio tiempo, el partido de baloncesto, salen chiquillas entre 8 y 12 años a bailar, y la letra es de estos reggaetones de por favor. Y es lo más humillante que he oído yo para la mujer, pero vamos, desde la existencia de la manosfera, ¿no? Y las chiquillas lo bailan, y las profesoras lo filman cuando ellas bailan, y te das cuenta que nadie está oyendo la letra más que el imbécil de Mauricio. Y eso creo que influye. Es una música con un ritmo muy seco, muy firme, muy pegajoso y muy marcado. Tengo una amiga que le llama que es el atún con pan. Es un ritmo que es atún con pan, atún con pan, atún con pan, atún con pan. Y efectivamente es un ritmo hipnótico, atractivo y eficaz. Tiene buen ritmo, no tiene una exigencia intelectual demasiado elevada, y entonces lo puedes oír sin escucharlo. Espero que eso sea lo que haya escuchado, lo que haya sucedido con Bad Bunny.